La poesía lírica griega surgió luego del apogeo de la épica de Homero en tiempos arcaicos, y algunos de sus exponentes principales, como Safo y Píndaro, han tenido una larga influencia histórica hasta el día de hoy. Tiene cosas en común con la épica y la tragedia, pero presenta algunas particularidades que no la hacen inaccesible a nuestro entendimiento, pero sí compleja y difícil. En primer lugar, la palabra lírico originalmente quiere decir relacionado con la lira, que es un instrumento musical de cuerdas que constantemente es mencionado en los poemas. Algunos poetas de entre los siglos 7 y 5 a.C. eran descritos como líricos. Pero también está el término melos o canción, con el que Platón se refiere a una poesía distinta de la tragedia y la épica, y después derivó en la palabra mélico, que llegó a ser usada casi con el mismo sentido que lírico. Entonces, esos a los que llamamos poetas líricos antiguos no se veían a sí mismos como líricos, sino que así fueron descritos por la posteridad para referirse a algo vagamente relacionado con un tipo de canción. A su vez, el sentido de la palabra fue variando con el tiempo. Antiguamente la lírica era distinta del jambo y la elegía, pero después se fue ampliando durante y después del Renacimiento. Según Goethe, existen tres formas naturales de poesía: la épica, el drama y la lírica. Hoy diríamos que la lírica incluye cantos corales, el peán, el ditirambo, el elogio, el epinicio, el canto fúnebre, la elegía, la poesía trocaica y yámbica. Ya vamos a hablar de esta última. De modo que tenemos un término anacrónico, ambiguo y difuso. Aristóteles apenas habla de la lírica en su Poética, y no podemos usar sus conceptos de argumento o personaje para examinar los poemas líricos que tenemos, ya que no siempre cuentan historias exactamente. ¿Qué es la lírica, pues? ¿Un género, un estilo de poesía? No vamos a solucionar esta dificultad en este u otros videos. Llegado el caso, tampoco hay una definición clara y completa de la narrativa o el drama. Pensar en la lírica antigua nos lleva hacia todo lo que no sabemos con certeza. Los temas de los poemas líricos son muchos y diversos, van desde el amor hasta la celebración de la victoria en la batalla. Varían en longitud, métrica, dialecto, persona gramatical, destinatario, acompañamiento musical y propósito. La naturaleza fragmentaria de los textos que tenemos tampoco ayuda a establecer un parámetro. Para sumar a la complicación está la filosofía. Algunos presocráticos, como Genófanes, Parménides o Empédocles, escribieron en verso, pero no solemos estudiarlos como poetas. Tanto los líricos como los primeros filósofos empezaron a pensar en el lugar de los hombres en el universo. Otra cuestión es que la música que acompañaba a esos poemas era muy importante y lamentablemente la hemos perdido. No sabemos mucho sobre cómo eran las presentaciones en público. Sabemos muy poco sobre la vida de los mismos poetas líricos. Los reportes biográficos vinieron mucho después, por lo que son poco fiables. De algunos tenemos poco más que el nombre, como Terpandro, que fue muy famoso en la antigüedad. Por si fuera poco, nuestro conocimiento sobre la historia de la antigua Grecia es problemático en sí mismo. Incluso parte de la historia es reconstruida a partir de esos poemas. Por ejemplo, Solón registró en verso su legislación. Alceo nos canta sobre las peleas por el poder en la ciudad de Mitilene. Teognis se queja de los nuevos ricos en Atenas. En suma, la lírica griega en sentido amplio es entonces un corpus variado y mal definido. Todo esto no quiere decir que abandonemos completamente esta noción. Por más difusa que sea la lírica, hay algunas características generales. Los poemas líricos son más cortos que la épica y el drama. Están en presente, habla un yo o un nosotros. No suelen tener contenido mitológico. Tienen un propósito como orar, celebrar, seducir o enseñar. Están pensados para ser presentados en público en forma de espectáculo, ya sea íntimo o a gran escala. Parece que fueron hechos para una ocasión particular. Por ejemplo, Simónides, en una elegía, celebra la batalla de Platea de 479, en la que el general Pausanias derrotó a los persas. Además, los poetas eran muy versátiles, no se limitaban a un tipo específico de poema o métrica.
En los tiempos de la poesía épica predominaban las formas tradicionales ligadas a un pasado heroico y legendario en beneficio de las viejas aristocracias políticas y militares. Pero con los cambios sociales provocados por la expansión del comercio y las rebeliones frente a las imposiciones a partir del siglo VII a.C., la poesía empezó a centrarse en el poeta y en su experiencia personal. El poema, sobre todo en el caso de Arquíloco, pasó a ser un arma con la que el hombre no defiende tanto su partido político o su ciudad, sino su propia individualidad y libertad. El apogeo de la lírica está entre el dominio de la poesía homérica hasta la época intelectual en el siglo V a.C., con los presocráticos, los sofistas y los dramaturgos. Los últimos grandes líricos fueron Píndaro y Baquílides. También tenemos que hacer una distinción especial. Está la lírica monódica, que es cantada por un solo individuo, aquí está el yambo y la elegía, y por otro lado está la lírica coral. Nosotros, en la era moderna, pensamos que la lírica es una poesía sentimental y confesional que expone las emociones del poeta con respecto a temas como el amor, la muerte, el destino de los hombres o la esperanza. También pensamos que la poesía es una experiencia de lectura privada y personal. En cambio, para los griegos, la poesía estaba ligada al espectáculo público. Vamos a hablar de una de las formas más emblemáticas de la lírica griega, el yambo. Arquíloco de Paros es el gran exponente de la poesía yámbica junto con Hiponacte de Éfeso y Semónides de Amorgos. Sí, dije bien, hay una isla de Grecia llamada Amorgos. No confundamos a este último con Simónides de Ceos, otro gran poeta lírico. Si bien hay distinciones formales, lo que definía al yambo no era tanto una métrica, sino más bien un carácter de sátira y burla. Por ejemplo, Ateneo de Náucratis cuenta la anécdota de que Gorgias leyó el diálogo platónico titulado Gorgias y dijo: «Qué bien que sabe escribir Platón en yámbico». Aquí no solo se está usando la palabra yámbico con respecto a una obra en prosa, o sea que no está en verso, sino que se refiere al tono de burla que Platón comparte con Arquíloco. Primero veamos los posibles orígenes de este tipo de lírica. El yambo acaso está relacionado con la extraña figura mítica de Yambe, hija de la ninfa Eco y del dios Pan, y sirvienta de Metanira, la reina de Eleusis y esposa de Celeo. Según cuenta el himno homérico a Deméter, la diosa Deméter una vez ingresó al palacio de Celeo y al principio rechazó todas las muestras de hospitalidad. No se sienta en una silla y no acepta comida ni bebida. Ella estaba triste por la ausencia de su hija Perséfone, quien había sido secuestrada por Hades y llevada al inframundo. Pero de pronto, Yambe bromeó con ella, con Deméter, y burlándose con muchas bromas hizo que la sagrada diosa sonriera y se riera y mantuviera un corazón lleno de gracia. Yambe, quien más tarde complació su estado de ánimo. Es posible que Yambe haya insultado personalmente a Deméter, y no solo no se ofendió, sino que lo disfrutó. Esto es verdaderamente raro. Uno pensaría que una divinidad debería ser tratada con el máximo respeto. De hecho, hay varios mitos en los que la falta de respeto hacia los dioses es castigada severamente. Por ejemplo, Ovidio cuenta que la diosa Ceres, que es el nombre romano para Deméter justamente, transformó a un muchacho en lagarto porque se burló de su forma de beber. Además, en la antigüedad estaba mal visto no preservar la dignidad, y no responder a un insulto era signo de terquedad. El episodio de Yambe está conectado con las Tesmoforias, un famoso festival en honor a Deméter y su hija Perséfone, en el que, según Diodoro de Sicilia, era costumbre decir cosas vergonzosas porque una vez hicieron reír a la diosa con algo vergonzoso o bochornoso. Entonces, dentro del culto a Deméter, Yambe parece ser la que proporciona la licencia para usar un lenguaje que, en otro contexto, resultaría obsceno. Si tuviésemos más evidencia textual, podríamos sostener que Yambe es la personificación del yambo, con su carácter abusivo e insultante. Bien pudo ser que el yambo se haya originado durante un periodo de licencia ritual en el que los valores normales estaban suspendidos y se podía decir lo que normalmente no estaba permitido. En suma, el yambo acaso estuvo ligado con el culto a Deméter y se usaba para la burla, el insulto y la parodia.
Pero cabe aclarar que el yambo de Arquíloco no solo era abusivo, insultante o bochornoso, sino que era una forma literaria. Es decir, él se preocupó por la forma para transmitir el insulto. El yambo, del tipo practicado por Arquíloco y los otros yambistas jónicos, es claramente una cristalización literaria de la canción de culto, o en otras palabras, un género poético que se ha desarrollado a partir de la canción de culto. No es raro que ocurran este tipo de evoluciones en una sociedad que le daba importancia a las canciones en festivales religiosos. La comedia ateniense, por su parte, surgió de las antiguas canciones fálicas. Entonces, tanto el yambo como la comedia surgieron de los cultos y rituales tradicionales. Lamentablemente no sabemos qué insultos o palabras ofensivas cumplían un rol en los ritos sagrados. Ahora bien, con base en estos antecedentes religiosos del yambo, podemos elaborar una explicación. Las cosas bochornosas o vergonzosas son posibles dentro de cierto contexto, el ritual religioso, pero la idea no solo era relajar las normas sociales, sino simbolizar la ruptura de toda la sociedad tal y como la conocemos y la disolución de las costumbres y convenciones sociales. La normalidad tiene que ser alterada momentáneamente. Los cultivos no crecen, la raza humana está en peligro, Perséfone está secuestrada en el infierno, el mundo entra en crisis. Pero la clave de este mito es reafirmar las estructuras básicas de la sociedad y la naturaleza. La normalidad se refuerza experimentando su opuesto. O sea, una vez que nos falta lo normal y el orden, comprendemos su importancia para nuestra vida. Perséfone está en el infierno, pero pronto volverá con toda su luz y gloria y llegará la primavera. Recordemos que la religión antigua cumplía el propósito de orientar y justificar la vida humana. La pregunta es, ¿qué hacemos hoy en día cuando el mundo entra en crisis igualmente y no tenemos mitos para garantizar nuestra salvación? ¿Qué hacemos cuando Perséfone permanece en el infierno, sin escapatoria? Volviendo a nuestro tema, el yambo no está desligado de este contexto religioso, puesto que su función era defender los valores tradicionales de una sociedad. Los poetas de este estilo, como Arquíloco, eran guardianes de la estabilidad del mundo. El yambo arquiloquiano, entonces, no es un mero entretenimiento, aunque como toda literatura puede ser entretenido. Es poesía con un propósito serio e importante.